Y si te dijera que llevas años pidiendo a Dios dirección, pero no te has dado cuenta de que ya estás caminando exactamente por donde Él quería que estuvieras. Tal vez no lo sientes. Tal vez no hay milagros visibles ni voces audibles. Solo estás tú, tu corazón, tus decisiones diarias y un anhelo profundo de agradar a Dios. Pero en medio de esa aparente normalidad, hay una realidad espiritual más poderosa de lo que imaginas. Puede que ya estés caminando en la sabiduría de Dios, sin siquiera notarlo. Y si te dijera que la sabiduría divina no siempre grita, pero sí guía, que no siempre brilla como relámpago, pero sí sostiene como roca, que Dios no solo quiere que tú tomes decisiones sabias, sino que Él mismo quiere caminar contigo como sabiduría viva. Proverbios 8 la presenta no como una idea abstracta, sino como una voz, una presencia, una persona. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios 8:12, RVR 1960. Puedes imaginarlo, sabiduría habitando contigo. Muchos piensan que la sabiduría se mide por cuántos versículos sabes o qué tan rápido reconoces un error. Pero Dios quiere mostrarte hoy algo más profundo. El sabio bíblico no es el que acumula información, sino el que camina con temor, reverente, discernimiento espiritual y sensibilidad al Espíritu Santo. El mundo te empuja a buscar éxito, velocidad y estrategia. Pero en Gálatas 5:25, Dios te revela un ritmo diferente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Notas la conexión? Caminar en sabiduría no es solo pensar correctamente, es andar alineado con el mover del Espíritu de Dios en lo cotidiano. Es como cuando sales de casa sin saber que va a llover, pero alguien que te ama ya te puso un paraguas en la mochila sin que te des cuenta. Así es la sabiduría de Dios. Él la coloca en tu camino antes de que tú sepas que la vas a necesitar. Quizás últimamente has estado cuestionando tus decisiones, preguntándote si de verdad estás en el centro de la voluntad de Dios. Tal vez piensas, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si estoy caminando solo? Pero escucha esto, el hecho de que tú tengas esa lucha interior ya es señal de que su sabiduría te está alcanzando. Hoy vamos a recorrer un camino juntos, no de teorías, sino de señales, evidencias espirituales que te confirmarán si estás andando en la sabiduría de lo alto. Pero este no es solo un análisis mental, es un llamado del cielo para que entiendas cómo el Padre ha estado guiando tus pasos, incluso cuando te sentías perdido. Así que respira y abre el corazón, porque Dios está a punto de mostrarte que no estás tan lejos como creías, que su sabiduría no solo te observa, te abraza, y que, si prestas atención, verás que cada paso que has dado con humildad, con reverencia, con dependencia, ha sido un paso dentro de su propósito eterno. La primera señal de que estás caminando en la sabiduría de Dios es esta: tus decisiones comienzan a priorizar lo eterno sobre lo urgente. Vivimos en un mundo que grita con notificaciones, con prisa, con comparaciones, con ansiedad. Y en medio de ese ruido, la sabiduría de Dios susurra. No se impone, no entra con estruendo, te invita, te guía, te corrige con ternura. Como en Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Sabiduría no es reaccionar, es discernir. Y cuando la sabiduría de Dios está en ti, empiezas a sentir algo casi inexplicable, una extraña paz que te impide actuar con desesperación. Lo urgente deja de dominarte y comienza a emerger dentro de ti un deseo firme de hacer lo correcto. Aunque cueste más, aunque demore,
aunque no sea popular. Es como cuando vas manejando en una tormenta. Hay muchas rutas, muchas salidas, muchas opciones. Pero el que tiene sabiduría no solo mira el mapa, escucha la voz del copiloto eterno. Y el Espíritu te dice, espera, avanza, detente, no aún, ahora sí. Esa es la diferencia entre reaccionar como el mundo y responder como un hijo del reino. ¿Y sabes qué más ocurre cuando estás caminando en sabiduría? Que empiezas a distinguir la diferencia entre lo bueno y lo de Dios. No todo lo bueno es voluntad divina. Muchas oportunidades parecen bendición, pero son solo distracciones disfrazadas. Pero cuando estás bajo la sabiduría del cielo, se activa algo en ti, algo que no se aprende en libros ni se enseña en conferencias. Es discernimiento espiritual. Hebreos 5:14 habla de esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese uso constante, esa práctica diaria de elegir, lo que honra a Dios por encima de lo que apetece al ego, es una señal clara. Estás siendo guiado por su sabiduría. Y aquí entra una palabra hebrea que ilumina esta verdad. Binah, binah, que aparece en Proverbios y en varios textos sapienciales. Binah no solo es entendimiento en el sentido intelectual. Es la habilidad de captar lo profundo, de penetrar la superficie de las cosas, de ver lo que los ojos naturales no pueden ver. Cuando Binah empieza a operar en ti, dejas de hacer preguntas superficiales y comienzas a buscar el corazón de Dios detrás de cada decisión. ¿Lo notas en ti últimamente? ¿Has sentido que ya no tomas decisiones impulsivas como antes? ¿Que necesitas orar más, consultar más, esperar más? Eso no es debilidad, es sabiduría, es el Espíritu Santo gestando madurez en tu alma. Es señal de que estás dejando de ser esclavo de la prisa y comenzando a vivir según el reloj eterno de Dios. El mundo te dice, aprovecha cada oportunidad. Pero en Eclesiastés 3:11, Dios te recuerda, todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en su tiempo. Y cuando tú comienzas a someter tu agenda, tus planes y tus sueños al tiempo de Dios, aunque el mundo te llame lento, el cielo te llama sabio. Quizás nadie lo ve, tal vez no recibes aplausos, pero cada vez que decides decir no a algo que parece bueno, para esperar en lo que Dios ha dicho que es mejor, estás caminando en sabiduría. Sabiduría no es brillar, es permanecer. No es impresionar, es obedecer. Y Dios quiere mostrarte hoy que esos momentos donde pareces perder el tren o quedarte atrás por seguir su voz, en realidad son los momentos donde Él más te está posicionando para lo eterno. La segunda señal de que estás caminando en la sabiduría de Dios es esta. Empiezas a amar la corrección, incluso cuando duele. Esto no es natural. Nadie nace queriendo ser corregido. Desde niños evitamos las advertencias, rechazamos los límites y preferimos justificarnos antes que admitir que nos hemos desviado. Pero cuando la sabiduría del cielo empieza a operar en ti, algo cambia profundamente. Ya no huyes de la disciplina, la abrazas. Ya no temes el juicio de Dios, lo deseas, porque sabes que en su reprensión hay vida. Proverbios 3, 11, 12 lo dice, con claridad, casi como una revelación que incomoda. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí se nos introduce a una dinámica espiritual profundamente amorosa. La corrección de Dios es una muestra de su afecto, no de su rechazo. El término hebreo que aparece aquí para corrección es musar, una palabra cargada de significado.
Musar no es castigo arbitrario, sino instrucción formativa, disciplina que transforma. Es el proceso mediante el cual el alfarero forma el barro, y tú estás en ese torno. Si sientes que hay áreas donde Dios te está desafiando, quebrantando, confrontando, no te está abandonando, te está moldeando con sabiduría eterna. El mundo reacciona mal a la corrección. En la cultura actual, si alguien te dice que estás equivocado, automáticamente se interpreta como un ataque a tu valor. Pero en el reino de Dios, la corrección es una prueba de adopción. El Padre solo disciplina a los que llama hijos. Hebreos 12:6 lo afirma. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí es donde se manifiesta la sabiduría. No solo en aceptar la corrección, sino en buscarla intencionalmente. Sí, buscarla. Como el salmista en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto no es religiosidad, es sabiduría profunda, clamando por ser guiada. ¿Puedes orar eso con sinceridad? ¿Puedes pedir a Dios que te muestre lo que necesitas cambiar, aunque duela, aunque exponga áreas que has ocultado? Si tu espíritu responde sí a esa pregunta, es una clara señal de que estás caminando en la sabiduría de lo alto. Y hay una recompensa escondida en cada corrección bien recibida: libertad, porque cada vez que Dios te confronta con amor, también te libera de una mentira. Cada vez que te disciplina, está arrancando una raíz de orgullo, de temor o de autosuficiencia que estaba limitando tu crecimiento. Así actúa su sabiduría. Corrige para elevar, expone para sanar, duele para salvar. Es como cuando vas al médico y te hacen una cirugía que corta profundo, pero te salva la vida. Así es la intervención del Padre Sabio. Y cuando tú puedes decir gracias, Señor, por no dejarme seguir en ese camino, por interrumpirme, por hablarme fuerte, por herirme con tu verdad en vez de dejarme morir con la mentira, ahí sabes que estás caminando en sabiduría. Te has dado cuenta de esto últimamente, ¿verdad? Hay cosas que antes defendías con fuerza, pero ahora el Espíritu te las ha desarmado en el silencio. Hay actitudes que antes justificabas, pero ahora te pesan en la conciencia. Eso no es culpa, es redención. Es la sabiduría de Dios llevándote de gloria en gloria, no para condenarte, sino para transformarte en alguien que refleje cada vez más su carácter. Y en este camino, mientras más aceptas la corrección, más profundamente amas a aquel que la da, porque ves su intención detrás del proceso, porque sabes que solo un Dios profundamente sabio y eternamente amoroso puede moldearte sin destruirte, corregirte sin aplastarte y guiarte sin soltarte. La sabiduría del cielo no siempre dice lo que quieres oír, pero siempre dice lo que necesitas para vivir. Y si hoy, al mirar hacia adentro, reconoces que Dios ha estado corrigiendo tu rumbo, no como castigo, sino como señal de amor, entonces, escucha esto, estás caminando en su sabiduría, y eso es una señal de que eres verdaderamente hijo. La tercera señal de que estás caminando en la sabiduría de Dios es esta: tu lenguaje comienza a reflejar el corazón del reino. No se trata solo de hablar cristianamente o de aprender versículos de memoria. Se trata de algo más profundo, un cambio en la forma en que usas tus palabras, porque ha cambiado la fuente desde donde esas palabras brotan. Jesús lo dijo con una claridad inquebrantable en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, cuando caminas en sabiduría, tu manera de hablar revela lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Has notado esto en ti últimamente? Que ya no reaccionas con las mismas quejas de antes. Que tus palabras, en lugar de incendiar, ahora
pacifican, que cuando otros te provocan, tu respuesta no es violencia verbal, sino mansedumbre. Eso no es casualidad, es evidencia del fruto de la sabiduría celestial obrando en ti. Santiago 3:17 lo declara con una precisión que corta como espada. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora escucha bien esto. Cada uno de esos atributos se manifiesta tarde o temprano en cómo hablas. La sabiduría que viene del cielo te hace hablar con pureza, no con doble intención, con paz, no con ansiedad, con amabilidad, no con sarcasmo, con misericordia, no con juicio. Y este cambio no ocurre por esfuerzo humano, es el resultado de una transformación interna donde el Espíritu de Dios toma el control de tu boca, porque ya ha tomado el control de tu corazón. En el griego, Santiago usa la palabra Sofía, para sabiduría. Pero lo más impactante es que no la usa como una cualidad intelectual, sino como una evidencia de carácter transformado por lo alto. Es decir, no basta con saber, ¿qué decir? Lo importante es que tu espíritu haya sido trabajado por Dios para que tus palabras fluyan desde la redención. Y aquí quiero hacerte una comparación que te va a ayudar a entender esta señal con claridad. Es como cuando alguien cambia su dieta completamente. Al principio, su cuerpo se resiste, pero con el tiempo, hasta el aliento huele diferente, la piel mejora, la energía cambia. Lo mismo ocurre espiritualmente. Cuando tus pensamientos son alimentados por la palabra, tus palabras comienzan a reflejar ese alimento celestial. El mundo te enseña a hablar con astucia, con sarcasmo, con manipulación. Pero en Efesios 4:29, Dios te enseña a hablar con propósito divino. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es sabiduría en acción, porque hablar con gracia no es ser suave, es ser guiado. Es saber cuándo callar, cuándo consolar, cuándo confrontar con amor. Es discernir el momento, el tono, la intención. Y eso solo lo puede hacer alguien cuya lengua ha sido rendida al gobierno del Espíritu Santo. Quizá tú antes eras impulsivo con tus palabras, tal vez herías sin darte cuenta, pero ahora algo ha cambiado. Dios ha empezado a enseñarte a usar tu boca como instrumento de vida, no de muerte. Y cuando en lugar de criticar, eliges bendecir, cuando en vez de reaccionar, eliges construir, estás dando una señal clarísima. La sabiduría de Dios está guiando tu hablar. Hay una palabra en hebreo que conecta profundamente con esta transformación, Lashon Tov, LSHVNTVB, que significa lengua buena o hablar bien. En la cultura bíblica, esto no es un simple halago, es una declaración espiritual. Se creía que quien tenía Lashon Tov estaba bendecido, protegido, conectado con el cielo. Así que cuando tú hablas desde la sabiduría de Dios, estás alineando tu boca con su voluntad eterna. No subestimes el poder de esta señal, porque muchas veces lo que más impacta a quienes te rodean no son tus oraciones, tus títulos o tus logros, sino tus palabras cotidianas. Y si esas palabras portan sabiduría, entonces tú te conviertes en un canal vivo de transformación. Dios quiere mostrarte hoy que el hecho de que tú hayas comenzado a pensar antes de hablar, a pedir dirección antes de aconsejar, a morderte la lengua antes de herir, es una clara manifestación de su sabiduría creciendo en ti. Y eso no solo te protege, protege a los que te escuchan, a los que te siguen, a los que te aman, porque el sabio no solo camina con entendimiento, el sabio habla con el cielo en la boca. La cuarta señal de que estás caminando en la sabiduría de Dios es esta: la paz de Cristo comienza a gobernar tus decisiones, incluso en medio del caos.
No se trata de ausencia de problemas. No se trata de una vida tranquila sin conflictos. Se trata de una autoridad interior que permanece firme, aun cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Es como estar en el centro de una tormenta y aún así no perder el control del timón. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque has aprendido a anclar tu alma en la voz de Dios y no en las circunstancias. Colosenses 3:15 lo dice de manera directa y poderosa: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra griega usada aquí para gobierne es braveuo, que significa literalmente actuar como árbitro o ser el que toma la decisión final. En otras palabras, cuando estás lleno de la sabiduría divina, no decides por impulso, ni por miedo, ni por presión. Decides desde la paz que Dios pone en tu interior como árbitro supremo. Es entonces cuando sucede algo hermoso. Ya no necesitas tener todas las respuestas para avanzar, porque ahora sabes que la presencia de paz en tu corazón es una confirmación suficiente. Dios no siempre te dará todos los detalles, pero te dará su paz. Y esa paz es más segura que cualquier plan humano. ¿Recuerdas Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, Pablo usa una imagen militar. La paz de Dios no solo te acompaña. Guarda tu corazón como un soldado, vigila una fortaleza, y cuando eso ocurre, puedes estar en medio del caos financiero, familiar, emocional, y aún así decir: no entiendo todo, pero tengo paz, y si tengo paz, es porque Dios ya está en esto. ¿Has vivido esto últimamente? Momentos en los que, a pesar del dolor o de la incertidumbre, sentiste una calma que no supiste explicar. Eso no fue casualidad, fue la sabiduría de Dios gobernando desde dentro. Fue el Espíritu Santo susurrándote: yo estoy aquí. No tomes decisiones desde el temor, decide desde mi presencia. En el mundo, la lógica dicta las decisiones, pero en el reino, la paz las dirige. El mundo te dice: haz lo que más te convenga, pero en Isaías 26:3, Dios te promete algo diferente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aquí entra una palabra hebrea que necesitas recordar: Shalom, Shalom. Shalom no es solo paz, como la entendemos culturalmente. Es plenitud, integridad, armonía con Dios, con otros y contigo mismo. Cuando caminas en la sabiduría divina, Shalom comienza a invadir tu ser, y desde ahí tomas decisiones que no nacen del temor, ni del ego, ni de la reacción, sino del reino. Es como cuando un avión atraviesa una tormenta. Desde afuera, todo se mueve. Hay turbulencia, oscuridad, ruidos. Pero el piloto está en la cabina mirando el radar, escuchando la torre de control, siguiendo instrucciones. Así actúa la sabiduría de Dios en ti. No evita las tormentas, pero te da dirección desde arriba, mientras todo abajo se sacude. Y esa dirección no siempre será lógica para quienes te rodean. Habrá decisiones que parecerán insensatas para los hombres, pero estarán llenas de sabiduría celestial. Porque quien camina en el Espíritu no camina por lógica natural, sino por convicción espiritual guiada por paz. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en el pasado tomaste decisiones desde el temor, desde la presión, desde la ansiedad y luego lo lamentaste? Pero ahora algo ha cambiado. Ahora consultas, esperas, buscas consejo, te detienes hasta que la paz llegue. Esa transformación no es debilidad,
es señal de sabiduría madura. La sabiduría de Dios no solo te da respuestas, te da calma en medio de la espera, te enseña que no todo se resuelve de inmediato, que muchas veces la mejor respuesta es orar un día más, ayunar una noche más, esperar una semana más, porque cuando decides desde la paz no tendrás que arrepentirte después. Y esta paz no es solo para ti, es contagiosa. Cuando caminas en sabiduría, tu familia comienza a notar esa estabilidad. Tus hijos te observan, tus amigos se sorprenden, y tu testimonio deja de ser solo palabras y se convierte en una presencia que transmite reposo. Porque la sabiduría verdadera se nota en la forma en que enfrentamos la tormenta sin perder el rumbo. Dios quiere mostrarte hoy que esa paz que ha empezado a tomar el control de tus decisiones es su voz actuando en tu interior. Es Él gobernando desde dentro. Es su sabiduría diciéndote, aunque el mundo se mueva, tú permanece en mi paz. Si puedes discernir eso en ti, estás caminando en la sabiduría de Dios. La quinta señal de que estás caminando en la sabiduría de Dios es esta. Empiezas a discernir el valor del tiempo eterno por encima de las urgencias del momento. Y esto, amado, no se trata simplemente de organizar mejor tu agenda o de volverte más productivo. Se trata de una transformación profunda en tu manera de ver la vida. Cuando la sabiduría divina comienza a gobernarte, ya no te mueve la presión de lo inmediato, sino la urgencia del reino. Dejas de correr detrás de lo que todos están haciendo y empiezas a caminar hacia lo que Dios está edificando en ti con propósito eterno. Efesios 5, 15, 17 nos confronta directamente con esta verdad. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra griega para aprovechar bien el tiempo es exagorazo, que significa redimir o comprar el tiempo como si fuera un tesoro. Este no es un llamado a una vida ocupada, es un llamado a una vida significativa, una vida en la que cada minuto se vive como semilla para la eternidad. Y cuando caminas en sabiduría, comienzas a entender que no todo lo que brilla es valioso y que no todo lo urgente es importante. Empiezas a ver el mundo como lo ve Dios, y con eso llega el discernimiento de las prioridades eternas. Mira cómo opera el sistema del mundo. Te quiere distraído, lleno de tareas, notificaciones, ansiedad. Quiere que vivas apagando incendios todo el día, sin tiempo para pensar, orar, escuchar. Pero la sabiduría de Dios hace lo opuesto. Te desacelera el alma para que camines al ritmo del cielo. Porque el que camina con Dios no corre sin sentido, avanza con propósito eterno. Cuando entiendes esto, dejas de decir, no tengo tiempo, para orar, para estudiar la palabra, para servir, para amar, para estar presente. Porque sabes que tu tiempo es un don sagrado, no una moneda que gastas por inercia. De hecho, empiezas a decir no a cosas que antes te consumían, no por desprecio, sino porque ahora sabes lo que sí vale la pena. Salmo 90:12 nos da la oración que todo sabio hace a diario. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En hebreo, el verbo contar es maná, que implica medir con intención y reverencia. No se trata de mirar el reloj, se trata de mirar la eternidad. Y cuando tu corazón se llena de esta conciencia, ya no vives como los demás.
Ya no malgastas horas en la ofensa, en la competencia, en la vanidad, porque sabes que todo lo que haces tiene peso eterno, y aquí es donde la sabiduría se vuelve acción. Tomas decisiones hoy que tus generaciones agradecerán mañana. Inviertes tu tiempo en discipular, en amar a tu familia, en orar con tu cónyuge, en enseñar a tus hijos, en construir lo que no es popular pero sí eterno. Porque la sabiduría te ha revelado que lo que siembras en lo secreto, Dios lo recompensará en lo eterno. ¿Y sabes qué empieza a pasar cuando haces esto? El temor al futuro se va. Porque quien vive en sabiduría ya está sembrando en la eternidad y sabe que Dios se encarga del resultado. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está haciendo ver que ese cambio ya ha comenzado en ti. Ya no persigues todo lo que brilla, ya no compites con otros, ya no estás atado a la inmediatez, estás valorando lo eterno. Te has dado cuenta de que tu tiempo es limitado y por eso decides vivirlo con los ojos puestos en Cristo. Y este discernimiento se nota, porque ahora tus conversaciones tienen más propósito. Tus acciones están más alineadas con tu fe. Tu rutina está marcada por la presencia de Dios. Ya no vives con culpa por estar ocupado, sino con gratitud por estar enfocado. Porque la sabiduría de Dios te ha dado lentes eternos en medio de un mundo fugaz. Déjame darte una imagen que ilustra esto. Imagina a alguien que va a construir una casa. Tiene dos opciones: usar materiales baratos que se ven bonitos rápido o usar materiales costosos que requieren más tiempo pero duran generaciones. La sabiduría siempre elige la segunda opción, porque no construye para el aplauso de hoy, sino para la gloria de mañana. Y si tú has empezado a vivir con esa conciencia de sembrar para Dios aunque nadie vea, de actuar con eternidad en mente, aunque cueste más, de decir no a lo urgente para decir sí a lo importante, entonces escucha esta verdad. Estás caminando en la sabiduría de lo alto y tu vida será recordada por lo que sembraste en lo invisible. Dios quiere mostrarte hoy que cada decisión que tomas desde esa perspectiva está alineada con su corazón. No te frustres por el tiempo que perdiste. Celebra el tiempo que ahora estás redimiendo. Porque el sabio no vive del pasado, vive sembrando en lo eterno. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, hay un fruto que se vuelve evidente, no importa dónde estés ni con quién hables. Tu lengua comienza a alinearse con el corazón de Dios. Ya no hablas como antes, ya no maldices como antes, ya no reaccionas como antes. Tus palabras se convierten en instrumento de vida y no de muerte. Porque el sabio no solo piensa diferente, habla diferente. Santiago 3, 13, 17 lo expresa con una claridad sobrenatural. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En este texto, Santiago no habla de una sabiduría abstracta o teórica. Habla de una sabiduría visible, tangible, audible. Una sabiduría que se nota en cómo hablas cuando estás herido, cansado, presionado o en conflicto. Y si has comenzado a elegir tus palabras con más cuidado, si has dejado de justificar tus explosiones y ahora te duele cuando con tu lengua hieres, si estás buscando cada vez más que lo que digas construya y no destruya, entonces eso no es casualidad. Eso es sabiduría de lo alto operando dentro de ti. ¿Te das cuenta del contraste? El mundo dice, di lo que sientes, sácalo todo, no te calles nada.
Pero Proverbios 18:21 te revela una dimensión más alta. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí no estamos hablando solo de comunicación, estamos hablando de poder espiritual, de autoridad divina. Cada palabra que sale de tu boca es semilla. Y si estás caminando en sabiduría, Dios empieza a afinar tu boca como un instrumento afinado por el cielo. Y esto no se limita a hablar correctamente. Se trata de hablar con discernimiento, con propósito, con temor reverente. Proverbios 10:19 lo afirma con contundencia. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La palabra hebrea para prudente es sakal, shakal, que también puede traducirse como sabio, entendido con discernimiento espiritual. ¿Lo ves? Cuando eliges callar en lugar de pelear, cuando decides bendecir en vez de maldecir, cuando corriges sin destruir, estás operando en sabiduría. Y esto se vuelve evidente también en lo que declaras sobre tu vida, tu casa, tu futuro. El sabio no repite lo que ve, declara lo que Dios ha dicho, incluso cuando todo parece lo contrario. Es como Abraham, quien según Romanos 4:17, llamó las cosas que no son como si fuesen. Esto no es pensamiento positivo. Esto es autoridad profética. Cuando caminas en sabiduría, tus palabras ya no son meros sonidos, son decretos en el espíritu. Comienzas a hablar como habla el cielo, aunque estés pisando tierra, y eso transforma todo. Tu forma de orar, tu forma de aconsejar, tu forma de corregir. Ya no hablas desde la carne, sino desde el espíritu, porque sabes que una sola palabra, hablada desde la sabiduría de Dios, puede sanar un corazón, cerrar una herida, detener una caída o abrir una puerta. Te doy una imagen. Es como cuando alguien ha recibido entrenamiento militar para manejar un arma. No dispara por impulso, no juega con ella, sabe que cada disparo tiene consecuencias. Así es el sabio con su boca. No desperdicia palabras, no hiere por deporte, no opina porque sí. Habla cuando tiene dirección y calla cuando el silencio es más sabio que el sonido. Y si tú estás empezando a ver esto en ti, si estás más consciente del poder de tus palabras, si estás eligiendo hablar con misericordia en lugar de juicio, si estás pidiendo a Dios dirección antes de abrir la boca, entonces necesitas saber algo. No eres tú solamente, es la sabiduría de Dios hablándote desde dentro. Dios quiere mostrarte hoy que tu lengua, cuando está rendida al Espíritu, se convierte en instrumento profético. Tus palabras ya no se quedarán en el aire. Van a dar fruto, van a liberar, van a edificar, porque cuando caminas en sabiduría, tus labios comienzan a reflejar el corazón del Padre. Hay una transformación profunda que ocurre cuando caminas en la sabiduría de Dios y no siempre es visible a los ojos humanos. No siempre se aplaude, no siempre se reconoce, pero es inconfundible delante del cielo. Empiezas a tener paz, aun cuando todo afuera parece estar en caos. No una paz superficial, no esa que depende de que todo te salga bien, sino Shalom, la paz, que brota del trono de Dios y se instala en tu interior como un reino que nada ni nadie puede sacudir. Isaías 26:3 lo dice así: tú guardarás en completa paz, Shalom, Shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese Shalom, Shalom, en hebreo, no es un error gramatical, es un énfasis divino. Es Dios diciendo: paz absoluta, paz duplicada, paz que cubre todo tu ser. Y esta paz no viene por estudiar más, orar más, servir más. Viene por confiar, porque la sabiduría divina te lleva a depender, no a controlar. ¿Te has dado cuenta cómo el mundo reacciona ante el caos?
se desespera, se irrita, corre, entra en pánico. Pero cuando la sabiduría de Dios te habita, ya no te mueves por lo que se ve, te mueves por lo que Dios ha dicho. Y eso produce paz. Una paz que descoloca al mundo, pero que conecta con el cielo. Jesús mismo lo modeló. En Marcos 4, mientras la tormenta azotaba la barca y los discípulos gritaban de miedo, Jesús dormía. Dormía. Porque cuando caminas en sabiduría, descansas en la soberanía del Padre, aunque todo alrededor esté rugiendo. Y aquí está la clave. Esa paz no es solo para momentos de quietud. Es una paz que te permite tomar decisiones en medio del dolor, seguir sembrando cuando otros se rinden, confiar cuando no entiendes y perdonar cuando el mundo te dice que te cobres la deuda. Colosenses 3:15 te lo ordena, no te lo sugiere. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobierne en griego es brabeuo, bravevo, que significa literalmente actuar como árbitro, decidir qué es válido y qué no. Esto significa que cuando caminas en sabiduría, la paz de Dios se convierte en el árbitro de tus decisiones. Si algo te roba la paz, lo descartas. Si algo trae paz, aunque no parezca lógico, lo consideras. Y aquí entra el discernimiento que solo la sabiduría puede dar. Porque el enemigo puede disfrazarse de ángel de luz, puede ofrecerte caminos que parecen correctos, pero la paz de Dios será tu señal interna, tu faro invisible, tu testigo fiel. Tal vez estás en una temporada donde muchas cosas no tienen sentido. Estás orando, buscando dirección, pidiendo señales, y sientes que Dios está en silencio, pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que no se mueve, que no cede, que permanece firme. Ese algo se llama paz del Espíritu Santo. No la minimices. Es la señal de que estás caminando en sabiduría, aunque el camino sea incierto. Proverbios 3:17 describe el camino de la sabiduría así: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Sí, la sabiduría puede llevarte por caminos difíciles, pero nunca te llevará por caminos sin paz. Aunque haya lágrimas, luchas, pérdidas, traiciones, si estás en obediencia, la paz no se irá. Y cuando esa paz permanece, sabes que no estás caminando solo. Es como cuando un piloto vuela en medio de una tormenta. No puede ver con claridad, pero confía en los instrumentos de su cabina. La paz de Dios es tu instrumento de navegación. Aunque no veas lo que viene, aunque el cielo esté oscuro, si la paz está ahí, es señal de que el capitán del cielo sigue al mando. Y esto transforma tu testimonio, porque ya no predicas solo con palabras, predicas con tu serenidad, predicas con tu fe tranquila, predicas con tu estabilidad cuando todo a tu alrededor se derrumba, porque la sabiduría ha plantado paz dentro de ti, y esa paz se vuelve una profecía viva. Si en este tiempo tú has sentido que la paz de Dios te ha sostenido de formas inexplicables, si has dormido tranquilo mientras esperabas resultados, si has sentido calma en decisiones que te rompían, si has logrado mantenerte en paz cuando te atacaban, entonces escucha con claridad. Estás caminando en la sabiduría de Dios. Y esa paz es la evidencia de que el cielo ya está gobernando tu interior. Caminar en la sabiduría de Dios no solo transforma tu mente, tus palabras o tus emociones. Hay algo más profundo, más radical, más oculto a los ojos, pero completamente evidente a los del cielo. Empiezas a amar la corrección. Y esto choca con todo lo que el mundo te ha enseñado, porque el mundo te dice que debes proteger tu autoestima, defender tu verdad, justificar tus errores. Pero la sabiduría de Dios te susurra otra cosa. El que ama la corrección, ama la vida. Proverbios 12:1
RBR 1960. No se anda con rodeos. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y en hebreo, la palabra para instrucción aquí es musar, meubesar, que implica disciplina, corrección, entrenamiento. No es solo una enseñanza suave, es una intervención que duele, pero que sana. Es Dios metiendo su mano en lo más íntimo de tu ser para alinear lo que está torcido, incluso si eso significa romper estructuras internas que has cargado por años. La sabiduría no florece en corazones orgullosos. Florece en corazones que han aprendido a decir: Señor, muéstrame dónde me estoy equivocando y cámbiame. Este es uno de los signos más claros de que estás caminando en sabiduría. Ya no corres de la corrección, la buscas. Ya no te molesta que te exhorten, lo agradeces. Ya no te encierras cuando Dios te confronta, te abres más. Y esto no es pasividad, es madurez espiritual. Es el mismo espíritu de David en Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Te das cuenta? El rey que derrotó gigantes, que gobernó naciones, que compuso salmos, ese mismo hombre se postraba ante Dios y le rogaba que lo examinara, porque solo los verdaderamente sabios entienden que la corrección no es castigo, es redención en proceso. Y cuando empiezas a caminar en esta dimensión, Dios mismo empieza a confiarte más, porque el sabio es moldeable, el necio es rígido, el sabio se deja trabajar, el necio se justifica. El sabio reconoce sus errores antes de que lo expongan. El necio necesita que lo humillen para ver su orgullo. Hebreos 12:11 lo confirma. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible. ¿Lo ves? La sabiduría de Dios opera como un agricultor fiel. Remueve la maleza, poda lo necesario, riega en silencio y espera el tiempo del fruto. Y ese fruto es justicia, es santidad, es madurez, es sabiduría encarnada. Es como un atleta que se somete al entrenamiento duro porque sabe que sin eso nunca alcanzará la excelencia. Así también tú, si estás caminando en sabiduría, ya no huyes de los procesos de Dios, ya no negocias con tu carne, ya no te molestas cuando alguien que te ama te corrige, porque sabes que cada vez que Dios te reprende es evidencia de que sigues siendo hijo. Hebreos 12:6 lo declara sin titubeos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el desinteresín que recibe por hijo. Y este amor disciplinador es una de las joyas más preciosas de la sabiduría, porque cuando permites que Dios te corrija, estás diciendo con tu vida: prefiero parecer tonto ante los hombres antes que ser necio delante de Dios. ¿Sabes qué es aún más profundo? Que la sabiduría te lleva a amar no solo la corrección directa de Dios, sino la corrección que Él trae a través de otros, a través de tu pastor, de tu cónyuge, de un amigo fiel, incluso de alguien inesperado. Porque has entendido que la voz de Dios puede vestirse de humildad y venir en labios humanos. Proverbios 27:6 lo dice con autoridad. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, si últimamente has sentido que Dios te ha estado corrigiendo, no para avergonzarte, sino para alinearte, y en vez de huir, has estado dispuesto a escuchar, a reflexionar, a cambiar, si has dejado de justificarte y has empezado a rendirte con humildad, entonces estás viendo algo precioso.
La sabiduría de Dios está escribiendo su ley en tu interior. No con tinta, no con teoría, con fuego, con proceso, con amor firme. Porque cada vez que aceptas la corrección, estás cavando más profundo en el fundamento que sostendrá la gloria futura. Estás diciendo al cielo: moldea mi carácter, aunque duela, porque prefiero ser corregido hoy que ser avergonzado mañana. Y ese corazón, ese espíritu rendido, ese es el corazón que Dios exalta en su tiempo. Hay una evidencia que no puede ocultarse, una señal que trasciende las emociones, que no depende del conocimiento bíblico que tengas, ni del tiempo que lleves en la fe. Es algo que solo puede ser producido por el Espíritu Santo en una vida rendida a la sabiduría de Dios. Comienzas a tomar decisiones que glorifican a Dios por encima de ti mismo. Aquí es donde la sabiduría se vuelve visible. No en cuántos versículos puedes citar, sino en las decisiones diarias, pequeñas y grandes, que demuestran que tu vida ya no te pertenece. En Proverbios 3, 5, 6, una de las joyas más conocidas pero menos aplicadas, el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El texto no dice: confía un poco, ni reconócelo solo en lo espiritual. No, dice: en todos tus caminos. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando estás caminando en la sabiduría de Dios, Él no es una parte de tu vida, es el centro absoluto de tu existencia. Empiezas a preguntarte antes de cada decisión importante: ¿esto glorifica a Dios o me glorifica a mí? ¿Esto me exalta a mí o lo exalta a Él? ¿Esto refleja su carácter o revela el mío? Y lo más impactante, comienzas a elegir lo correcto, aunque duela, aunque pierdas, aunque quedes en desventaja, porque has entendido que la sabiduría del reino no está basada en resultados inmediatos, sino en obediencia eterna. Jesús mismo dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, frónimos en griego, que edificó su casa sobre la roca. La sabiduría no es solo oír, es obedecer, es aplicar, es vivir lo que has creído, aunque el precio sea alto y el mundo no lo entienda. Esto es lo que diferencia al sabio espiritual del religioso intelectual. El sabio toma decisiones que crucifican su ego, pero glorifican al Padre, como cuando decides perdonar aunque tengas razón, o cuando eliges callar, aunque podrías ganar la discusión, o cuando sirves en lo secreto sin esperar reconocimiento. Es ahí donde la sabiduría se manifiesta, y esa sabiduría duele, pero transforma, porque cada decisión centrada en Dios es una semilla que el cielo honra. Gálatas 6:7 lo afirma con fuerza: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando siembras decisiones que honran a Dios, aunque el mundo te tache de tonto, el cielo toma nota. Dios ve cuando eliges lo eterno por encima de lo urgente, ve cuando renuncias a una relación, a un negocio, a una oportunidad, porque tu espíritu gritó: esto no glorifica a mi Rey. Y la gloria de caminar en sabiduría es que cada decisión, por pequeña que parezca, empieza a construir un legado eterno. Porque vives con la conciencia de que cada paso cuenta, cada sí, cada no, cada espera, cada renuncia, es una declaración: mi vida ya no es mía, es de Él. Romanos 12:1 lo pone de manera radical. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional, en griego logiken latreian, es el servicio lógico, sabio, espiritual.
Es decir, adorar a Dios no es solo cantar, es tomar decisiones que honran su nombre todos los días. Cuando estás caminando en sabiduría, ya no eliges por conveniencia, eliges por convicción. Ya no reaccionas emocionalmente, respondes espiritualmente. Ya no preguntas, ¿qué me conviene? Preguntas, ¿qué refleja el corazón del Padre? Y esto no es solo para decisiones grandes. Se ve en lo cotidiano, en cómo usas tu tiempo, en cómo hablas a los demás, en cómo manejas el dinero, en cómo tratas a los que no pueden darte nada a cambio. Porque la sabiduría no es una experiencia mística, es una vida ordenada según el reino de Dios. Entonces, si en esta etapa de tu vida has empezado a ver cómo tus decisiones ya no están guiadas por lo que tú quieres, sino por lo que glorifica a Dios, si has sentido que el Espíritu Santo te detiene antes de responder, te guía antes de actuar, te corrige antes de elegir, entonces puedes estar seguro, la sabiduría divina está gobernando tus pasos. Y esa es una de las evidencias más poderosas de que no solo conoces a Dios, estás caminando con Él. Cuando la sabiduría de Dios comienza a dirigir tu vida, hay una transformación que no se puede ocultar. No es algo que se predica desde el púlpito ni se presume en redes sociales. Es más profundo, más espiritual, más eterno. Tu vida empieza a atraer la paz de Dios como una atmósfera constante. Y no me refiero a la ausencia de problemas, no hablo de una vida sin conflictos, sin luchas, sin desafíos. Hablo de una paz que se manifiesta en medio del caos, una paz que no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Una paz que no depende de tus circunstancias, sino de tu conexión con el cielo. Colosenses 3:15 lo declara con precisión divina. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra gobierne aquí, en el original griego, es brabeuo, bravevo, que significa literalmente actuar como árbitro o decidir como un juez. Es decir, cuando caminas en sabiduría, la paz de Dios es el árbitro de tus decisiones, el juez de tus reacciones, la guía que marca el ritmo de tu alma. Y eso no es normal, no es humano, es sobrenatural, porque este mundo no conoce esa paz. El mundo te ofrece distracción, entretenimiento, placer momentáneo, pero todo eso se quiebra en la tormenta. Solo la sabiduría de Dios produce una paz que permanece cuando todo lo demás se desmorona. Filipenses 4, 6, 7 lo define con poder. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una clave. Sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando caminas en sabiduría, la gente a tu alrededor no entenderá cómo puedes estar tan en paz. Tendrás lágrimas, pero no desesperación. Tendrás luchas, pero no temor. Tendrás preguntas, pero no incredulidad. Porque hay una paz gobernando tu interior que no proviene de este mundo. Y esa paz es fruto, no es un don automático, no es algo que simplemente cae del cielo sin proceso, es fruto de una vida alineada con el corazón de Dios, es fruto de haber pasado por el fuego y no haber perdido la fe, es fruto de haber sido podado, corregido, quebrantado y aún así haber permanecido. Isaías 26:3 lo resume con belleza celestial. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. En hebreo, el texto usa la expresión shalom, 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 una repetición que indica paz absoluta, plena, profunda, total. No es solo una emoción, es una posición espiritual.
Es el estado del alma que ha sido establecida en la sabiduría del Altísimo. Cuando estás caminando en la sabiduría de Dios, tu espíritu aprende a descansar, aunque no todo tenga sentido, aunque las puertas tarden en abrirse, aunque los vientos soplen fuerte, porque sabes que la voluntad de Dios no es solo buena, es perfecta, y eso es suficiente para dormir tranquilo cada noche. Es como cuando Pedro estaba encarcelado en Hechos 12, con cadenas en sus muñecas, esperando posiblemente la muerte. ¿Y qué hacía? Dormía profundamente. ¿Por qué? Porque la sabiduría lo había enseñado a confiar más en la soberanía de Dios que en las amenazas del hombre. Y cuando esa paz gobierna tu vida, tus relaciones cambian, tu manera de hablar se suaviza, tu forma de responder se modera, tu visión del futuro se purifica. Porque la sabiduría de Dios no solo cambia lo que piensas, cambia lo que emanas, cambia lo que transmites, cambia tu atmósfera. Por eso, si últimamente sientes que aunque hay luchas, tu corazón no está agitado, si las noticias no te roban la esperanza, si los retrasos no te desesperan, si las pérdidas no te definen, entonces el cielo está sonriendo sobre ti, porque la paz que estás viviendo no es tuya, es evidencia de que la sabiduría divina ha hecho habitación en tu interior. Y cuando esa sabiduría reina, la paz fluye, porque ya no estás aferrado a tus planes, sino al propósito eterno. Ya no peleas por el control, descansas en la dirección divina. Y ese descanso, esa serenidad, esa confianza silenciosa, es una señal gloriosa de que el espíritu de sabiduría, el mismo que llenó a Jesús, está operando en ti. Hay algo glorioso que sucede cuando la sabiduría de Dios ha echado raíces profundas en tu vida. No es algo que puedas fingir, no es algo que puedas fabricar con palabras bonitas o gestos religiosos. Es una transformación que se nota incluso cuando no hablas. Tu vida comienza a reflejar el carácter de Cristo, y ese, querido Hijo de Dios, es el objetivo final de toda verdadera sabiduría, que seas como Él. Efesios 4:13 lo dice con una claridad irresistible. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Escuchaste eso? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo está formando en ti. No solo un creyente obediente, no solo una persona sabia, sino una réplica viviente del carácter de Jesús en esta tierra. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, empiezas a pensar como Jesús pensaba, a hablar como Él hablaba, a actuar como Él actuaba. No por presión, sino por transformación. Es lo que Pablo describe en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabes qué significa eso? Que la sabiduría no solo es para tomar buenas decisiones, es para que te parezcas más a Cristo cada día. Y cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar también a tu alrededor. Tu sola presencia empieza a ser una influencia. Sin quererlo, sin buscarlo, sin necesidad de alardear. Donde tú estás, hay luz. Donde tú hablas, hay verdad. Donde tú sirves, hay gracia. Porque ya no eres tú quien vive, es Cristo viviendo su vida a través de ti. Gálatas 2:20 lo confirma con una declaración celestial. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la mayor evidencia de que estás caminando en la sabiduría de Dios. No que te escuchen, hablar bonito, no que cites la Escritura con fluidez, sino que quienes te conocen, quienes te observan, quienes comparten la vida contigo, puedan decir, algo de Jesús hay en esa persona. Y eso es algo que no puedes fingir, porque el carácter se revela en los momentos de presión. Y si,
Aun cuando eres presionado, sigue saliendo paciencia, amor, mansedumbre, dominio propio. Entonces no hay duda, estás caminando en la sabiduría del cielo. Y quiero decirte algo profético. Si Dios te ha traído hasta aquí, si has llegado a este punto del mensaje, no es por casualidad. El Espíritu de Dios te ha estado guiando, hablándote, recordándote quién eres y a dónde Él quiere llevarte. Tal vez has dudado, tal vez has fallado, tal vez te has sentido lejos de esa sabiduría, pero hoy el cielo te extiende la mano, porque la sabiduría no está reservada para los perfectos, está disponible para los rendidos. Santiago 1:5 es una promesa viva para ti ahora. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Escuchaste? Sin reproche. Dios no te va a señalar por no haber caminado sabiamente en el pasado. Él está listo para llenarte hoy, para guiarte hoy, para comenzar una nueva etapa donde ya no camines según tu entendimiento, sino según su corazón. Así que si sientes que esta palabra ha resonado en tu espíritu, si algo en ti dice, yo quiero esa sabiduría, yo quiero caminar con Dios de esa manera, entonces no te vayas sin hacer una declaración de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios, creo. Esa palabra no es solo una expresión, es una confesión, es una semilla, es un acto espiritual que activa una conexión con el cielo. Y si quieres seguir creciendo en esta verdad, si anhelas que cada semana podamos seguir descubriendo lo que Dios quiere decirte, entonces suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad de fe que está siendo transformada por la palabra viva del Señor. Porque recuerda esto, Dios no solo quiere bendecirte, quiere formarte, y lo hace cuando eliges caminar en su sabiduría. Que el espíritu de sabiduría y revelación te guíe en cada paso que tomes, y que Cristo sea formado en ti cada día más. Si esta verdad resuena en tu espíritu, escribe creo y únete a esta comunidad de fe.